Bueno, buenas tardes, noches. Muchas gracias, en primer lugar, muchas gracias a todos por estar hoy aquí acompañando a Manuel Barrera en esta presentación de un nuevo libro suyo. En este caso estamos hablando del tercer libro que viene a presentar aquí a esta Capilla de la Misericordia, por lo cual, por parte del Ayuntamiento, agradecerle que confíe en el Ayuntamiento para presentar aquí su libro. Como no puede ser de otra manera, pues bueno, vuelve a su pueblo cada vez que tiene una nueva obra. Así que, bueno, agradecerles a todos que estéis aquí apoyándolo en esta presentación de este libro que da a la luz aquí en nuestro municipio, en esta Capilla de la Misericordia. Decir que lo va a presentar, bueno, su amigo José Manuel Tenorio, que será quien presente a Manuel Barrera. Y pues yo, sin más, agradeceros que estéis aquí este viernes apoyando a las letras, apoyando a Manuel, y le paso la palabra a José Manuel. Buenas noches, queridos vecinos, amigos, familia. Presentar a Manuel es bien fácil, a los que le tenemos cariño. Yo, de todas maneras, aun siendo fácil, he preferido recogerlo y voy a compartir lo escrito con vosotros. Manuel Barrera Benítez, nuestro amigo, disfrutó de su primera puesta de sol en Arcos, en la primavera de 1968. Tras diplomarse en Magisterio por la Universidad de Cádiz, se traslada a Málaga, donde sigue residiendo en la actualidad, para desde entonces formar parte de esa égira de talento que desde siempre condiciona la vida cultural, artística y profesional de Arcos. Y allí en Málaga obtiene la licenciatura en Filosofía y Letras por la Universidad de dicha ciudad y la titulación superior en Arte Dramático por la ESAD de Málaga, donde ejerce desde 1993 como profesor de Literatura Dramática. Posteriormente, la Universidad de Málaga le concede el título de doctor tras su brillante tesis sobre la literatura dramática de Fernando Fernán Gómez, tema en el que es considerado uno de los mayores expertos del país. Manolo tiene editados diversos libros. ¿Se acopla? Manolo tiene editados diversos libros. ¿No? ¿Ahora se me escucha mejor? ¿Sí? Bien. Os decía que Manolo había editado varios libros. En el ámbito del teatro, precisamente, tiene publicada su tesis doctoral en la editorial Fundamentos. Y con la Diputación de Málaga tiene editado el libro Teatro para el siglo XXI, los autores de la colección Nueva Dramaturgia Malagueña. No os voy a aburrir detallando el ingente número de artículos en prestigiosas publicaciones literarias, prólogos y capítulos de libros, sin olvidar su periplo dirigiendo Contraluz, revista de investigación teatral, ni sus colaboraciones en calidad de crítico teatral para la revista La Ratonera. Y a pesar de esa pasión de Manuel por el noble arte de Esquilo, de Sófocles y de Eurípides, las traviesas musas han preferido inspirarle novelas a nuestro autor aquí presente. Ya tiene publicadas La gran frontera del tiempo y A donde quiera que fueres. Y por fin hoy nos presenta su última y, sin duda alguna, su mejor obra hasta la fecha, La pasión de Hamet el Zegrí, que ha sido finalista del Premio Fernando Lara de Novela en el año 2016, certamen literario que anualmente convoca la Fundación José Manuel Lara y la editorial Planeta, y que cuenta entre sus ganadores autores tan prestigiosos como Terence Moix, Umbral, Racionero o Jan Gibson, entre otros. Han sido 3 novelas, pero un mismo tiempo pasado y una misma geografía en ellas. Personajes y territorios humanos que coinciden en ese tiempo y espacio para quedar íntimamente unidas sus historias y sus vidas. Los años de la Guerra de Granada es el tiempo, y la frontera es el espacio que los personajes atraviesan para un lado y para el otro. Es el lugar donde viven y donde ansían llegar. Es la tierra que no quieren tener la desdicha de perder para siempre.
Y no me refiero solo a la frontera de confines y lindes, sino también a esa que habita en el recóndito mundo interior de cada uno de los protagonistas. 3 novelas, 3 historias, una trilogía, pues, o quizás no. Quizás sea la misma historia relatada a través de 3 miradas coetáneas, pero opuestas y enfrentadas a la vez. 3 religiones, 3 culturas y 3 protagonistas. Don Rodrigo Ponce de León, poderoso marqués de Cádiz; Samuel, arrullado constantemente por los ángeles, mientras vaga por el mundo como todos los de su raza; Hamet el Zegrí, alcaide de Ronda y defensor de Málaga. Tan alejados entre sí y a la vez tan inseparablemente unidos por la pluma dulce de Manuel. Lo que hace converger y reunirse a Rodrigo, a Samuel y a nuestro querido Hamet, cada uno de ellos antagonista de los otros 2, no es otra cosa que el amor. El amor a la vida, el amor a personas concretas, a la persona. Y otro amor más ancestral, el amor a su tierra, una tierra de frontera. Una tierra que no tiene dueño, pero que es reclamada como propia por todos. Una tierra de origen que nunca más pisarán tras su muerte, tras su derrota o tras su partida. Y aún así, quizás hoy, permanecen eternamente en ella, en una dimensión no corpórea, franqueando perpetuamente, sin aparente esfuerzo, la mayor frontera para cualquier hombre, que es el tiempo. Porque la vida y el amor siempre dejan rastro y siempre permanecen. También los une a estos 3 personajes la mirada introspectiva de Manuel y su trabajo. Un escrupuloso trabajo de documentación histórica que minuciosamente ha ido recopilando y estudiando durante varios años, de forma previa al inicio de la escritura de la primera página novelada. Reflejo de su tesón, constancia y determinación que a tan altos sitios le han hecho llegar en lo personal y en lo curricular. Trabajo meticuloso, sí, pero rematado sin ostentación. Porque Manuel es persona sencilla que no sabe hacer alarde alguno de sus valías, puesto que nunca ha aceptado beber de la inagotable copa de la vanidad. Centrémonos ya en la novela. Nuestro Hamet el Fronterizo, personaje histórico, que fue proscrito de la historia en agosto de 1487, cuando cae la malagueña fortaleza de Gibraltar. La historia la escribe siempre una mano despiadada, sin conciencia y obediente al poder que le dicta el trazo. Reconquista le llaman algunos, destrucción de un mundo ya existente y soberano dirían otros, los derrotados, los que más pronto o más tarde serían expulsados de su tierra, de nuestra tierra, de la tierra que es de todos. De las novelas anteriores de Manuel recordamos un Hamet orgulloso, líder indiscutido de los suyos, caballeroso o desafiante, en ocasiones arrogante, como los moros de esa época solían ser, creyéndose, o mejor aún sabiéndose, de una cultura superior a la de los toscos castellanos. Pero la profunda mirada de Manuel nos pone por delante otro Hamet. Asomándose el autor en el corazón del protagonista, nos construye un personaje con una elevada fuerza dramática, que pasa de ser el perdedor de la historia convencional a convertirse en el vencedor en su novela. Y es que Manuel siempre ha sabido mirar en el corazón de las personas que quiere, de su familia, de sus amigos, y sabe permanecer ahí, admirando el esplendor del otro. Nuestro Hamet, aun siendo el poder mismo, lo contraviene y lo subvierte. Nada aterroriza más al poder institucionalizado que un solo individuo, fiel a su conciencia y tomando sus opciones vitales de forma ajustada a ella, en una sólida y armoniosa libertad interior. Su relación amorosa no es un inconveniente mayor para los integristas y los fanáticos. Lo verdaderamente subversivo es su determinación a mostrar en público esa relación sin ocultarla ante los ojos de los envidiosos de la felicidad humana. Y es que en el amor no hay temor. Y Hamet va a luchar valiente y valerosamente por mantener su opción, por amar hasta el final. Su fiel y amado Ali ya le anticipó que la muerte no es nada si de verdad se ha amado.
Y esta novela que hoy presenta Manuel nos habla de todo eso. Es una oda a la vida, al amor, a la amistad y la fidelidad, a la libertad individual por encima de contingencias sociales y de obligaciones aprendidas. Es una llamada a ejercer la transgresión que ayer, igual que hoy, supone sostener que la dignidad personal individual estructura y define al hombre y lo hace mantenerse en pie ante los empujones inconsistentes de la algarabía de fanáticos y temerosos del pecado. El judío Samuel nos decía que el verdadero pecado que domina al hombre es el de juzgar al otro antes de esforzarse en comprenderlo. Y añadía que consentir es participar del delito. Estilísticamente, Manuel ha optado en esta ocasión, cambiando y ampliando sus registros a la hora de novelar, por la alternativa de una prosa de carácter poético. La poesía tiene la capacidad de ser el mejor modo de expresión del alma, el lenguaje en el que se pueden expresar las bellezas más sublimes, y que Manuel aprovecha de un modo sencillo, conciso y preciso, sin adornos superfluos ni filigrana alguna. Mantiene la belleza poética, pero totalmente novelada. Nos vamos a encontrar en esta novela en el discurrir de la trama múltiples momentos con descripciones, algunas deliciosamente evocadoras, de lugares, personas, situaciones, con una belleza formal impecable, fotográficas unas, incluso cinematográficas otras. Diría que sí, que es una novela que fácilmente arrastra al lector dentro de ella, de la trama, de los personajes y de los espacios para que los pueda visualizar, escudriñar con esmero, hasta hacerlos propios o cercanos, si se da el caso. Esta novela es un ejercicio íntegro de belleza sin circunloquios retóricos, de esos que hacen ñoño lo bonito. No es el caso. Y con toda certeza ha sido así, porque el autor ha realizado un trabajo de comprometida pulcritud estética y conceptual. Ha llevado a la novela al lugar y punto exacto al que ha pretendido desde el primer momento, antes incluso de escribir la primera página. Y ha mantenido la fidelidad con ese compromiso hasta el final, dotando a la obra del ritmo adecuado para no ralentizar la trama, evitando conscientemente excesos estilísticos. No hay duda de que la calidad literaria de nuestro autor se ha elevado a cotas de esforzada y madurada maestría. Me atrevo a pedirte, amigo del alma, que continúes regalándonos más de tu literatura, apasionada, cristalina, límpida, sin dobleces, entrañable, con el corazón en el aire. Y no debe serte difícil porque seguramente tú también eres así. Y dejo ya en manos del autor la palabra para que nos podamos recrear con su discurso, que es algo que realmente hemos venido esta noche. Gracias. Bueno, ¿ahora qué digo yo? Ahora me lo ha puesto bien difícil, el vale. Bueno. Bueno, buenas noches a todos y bienvenidos. En primer lugar, me gustaría dar las gracias al Ayuntamiento de Arcos por acoger la presentación de esta novela, la tercera parte de la trilogía, como decía Daniel. En concreto, agradecerle a Daniel, el delegado de Cultura, su presencia aquí esta noche y sus amables palabras. Como no, dar las gracias a mi amigo José Manuel, para mí Valen, a mi amigo Valen, por este impresionante discurso que me deja casi sin nada que decir, sin saber cómo continuar, y por la ilusión y por el interés y por el esfuerzo que ha puesto en construir este discurso tan bonito y tan bien elaborado. Me gustaría también públicamente darle las gracias a Pedro Hernández por la portada del libro, por la sugerente portada del libro y diría que también por la apropiada portada del libro. Y como no, en esta retahíla de agradecimiento, por supuesto, dar las gracias a todos ustedes por su asistencia. Familiares, la mayoría, amigos,
Unos y otros, algunos venidos de lejos expresamente para la ocasión, lo cual agradezco doblemente, como mi compañera Zoraida, que anda por ahí y que se llama como uno de los personajes de la novela. Tiene el mismo nombre tan bonito. Bueno, no sé si me dejo algo de agradecimiento, pero me entenderán si me he dejado algo. Como viene siendo habitual, ya casi una costumbre, nos encontramos de nuevo aquí para presentar mi última novela. En este caso, como muy bien ha dicho José Manuel, se trata fundamentalmente de un canto al amor. Esta novela, La pasión de Amete el Zegrí, la he concebido fundamentalmente como esto, como un canto al amor. Un canto al amor, al sueño del amor, a la memoria del amor y a la evocación del amor. Y por eso la novela en general está dedicada a todo aquel que ame o haya amado alguna vez, por encima de todo tipo de limitaciones y por encima de todo tipo de condicionamientos. La pasión de Amete el Zegrí, como también se ha dicho ya en esta mesa, tengo el honor y tengo la suerte de que quedó hace un par de años finalista del Premio Fernando Lara de novela y conforma, junto con las otras dos anteriores, junto con La gran frontera del tiempo y junto con A donde quiera que fueres, una suerte de trilogía histórica centrada en la Guerra de Granada y en sus consecuencias para las tres legiones que coexistían en el sur de la península ibérica a finales del siglo XV. Si en la primera, si en La gran frontera del tiempo, el punto de vista predominante era el cristiano castellano, y en la segunda, en A donde quiera que fueres, el punto de vista predominante era el judío sefardí, en esta ocasión es el otro punto de vista, el que faltaba de los tres fundamentales. Y el punto de vista, por tanto, en esta ocasión es el musulmán andalusí. El protagonista de esta última novela, Amete el Zegrí, es un protagonista histórico, es decir, es un personaje que existió realmente. Y en esto, esta última novela vuelve a recordar la primera parte de la trilogía. Y se diferencia de la segunda, donde era un personaje anónimo absolutamente inventado, que era el judío Samuel. Sin embargo, aunque se parezca en esto a la primera novela, hay una gran diferencia, que creo que también se ha esbozado o apuntado de alguna manera. Pues mientras en La gran frontera del tiempo el protagonista era el victorioso paladín de la Guerra de Granada, el Marqués de Cádiz, don Rodrigo Ponce de León, aquí estamos en esta preciosísima capilla gótica mandada a construir por su mujer, y por aquí está las esculturas de ellos dos. La diferencia, como decía, es grande, porque allí era el ganador, el vencedor, y sin embargo en esta ocasión el protagonista es el rebelde perdedor, que es Amete el Zegrí, que es un hombre forjado en la frontera, como su propio nombre indica. En este caso también la documentación ha sido muy importante para la construcción del personaje histórico, pero este personaje histórico, si ya había problemas de documentación con el Marqués de Cádiz, con este lo hay mucho más. De este personaje se conocen pues las batallas fundamentales y poco más. Lo que de alguna manera me ha permitido pues reconstruir, ficcionar todo lo que es su vida personal, todo lo que es su vida íntima. Y entonces lo que yo he hecho es entreverar de ficción todos esos momentos históricos. Es decir, la novela sí tiene ese fondo histórico absolutamente real, absolutamente documentado, con alguna licencia que me he permitido conscientemente, intencionadamente, que quizá no es momento de desvelar, pero en lo que es lo íntimo, lo personal y lo familiar, pues es un relato absolutamente de ficción. Y en este caso, esta novela sí se parece más que a la primera, a la segunda, a Donde quiera que fueres. Porque además de estar mucho más ficcionado estos dos casos que el primero, comparten además el que los protagonistas son víctimas de la historia y no el vencedor, como ocurría en la primera. Y de alguna manera pienso que el estar con las víctimas de la historia pues hace que el acercarnos a la historia no sea una mera cuestión fría o una mera cuestión de conocimiento, sino que hace que ese acercamiento a la historia me permita, espero que les permita también a ustedes, acercarse a ella como una experiencia.
Y como tal experiencia, por tanto, como algo que puede influir, aunque sea mínimamente, en nuestra vida, en nuestra manera de ver el mundo o en nuestra manera de reconsiderar los distintos aspectos de la vida, ¿no? De la vida que nos rodea, de nuestro presente y de nuestro futuro. Otra diferencia importante entre las tres novelas es un ejercicio literario que yo he querido llevar a cabo también muy conscientemente, que es la diferencia del narrador. Si en la primera novela opté por una tercera persona, allí quien contaba la novela era Fray Hernando de Talavera, otro personaje histórico que fue escritor en la época, consejero de la reina Isabel, ¿no? Confesor privado de la reina Isabel. Y yo inventaba, evidentemente, esa relación, ¿no? Y esa ficción de que escribía este libro del Marqués de Cádiz, sobre todo. Allí decidí que fuera este narrador en tercera persona porque quería hacer una historia un poco, como decía antes, mucho más tradicional, mucho más realista, básicamente hablando, y mucho más objetivista, de alguna manera. Este narrador en tercera persona, por tanto, tenía libertad para hacer muchas cosas en su narración. La novela, en consecuencia, era más narrativa, más descriptiva, porque él no era el protagonista, él era un testigo de excepción de todo esto, y además incluso llegaba en la novela a descaradamente confesar en un momento dado que bien iba a contar todo lo que sabía de ese personaje histórico tan importante, contemporáneo suyo, pero que también se iba a documentar, pero que también incluso, si hacía falta, se lo iba a inventar, ¿no? Lo que no pudiera conocer de una manera o de otra. Entonces el punto de vista era bastante amplio. La novela era mucho más realista, predominaba la narración, la descripción, lo épico, y el punto de vista era mucho más amplio. Esto se fue de alguna manera cerrando con la segunda novela, con A donde quiera que fuere, donde el ejercicio literario, en este punto que estamos comentando, que es fundamental para las tres novelas, me parece, quise que fuera muy distinto. Lo que me planteé fue contar la historia, en este caso, como ya queda dicho, desde el punto de vista judío-sefardí, y hacerlo no en tercera persona, sino en primera persona. Aquí me inventé totalmente un personaje humilde, judío, nacido aquí en Arcos, se suponía, ¿no? Era una invención todo, ¿no? Y bueno, con los trazos, eso sí, muy documentados de todos los judíos de aquella época, pues fui construyendo, digamos, aquel personaje totalmente de ficción. Y lo que quería que fuera, aunque el tono fuera muy distinto, pues una especie de Lazarillo, que contaba su propia biografía en primera persona. Entonces, en consecuencia, el punto de vista, pues claro, ya era mucho más distinto. Aquí, la intelectualidad de la primera novela se sustituía por el sentimiento, por lo emotivo, por las emociones y por los sentimientos. Y el personaje ya no era tan ambicioso en lo que pretendía contar en cuanto a la amplitud de mirada, sino que decía, bueno, voy a contar mi vida, por lo tanto voy a contar lo que veo, lo que observo, lo que siento, como mucho también lo que oigo en torno a mí y lo que dicen los demás de la vida y que a mí me llega también. Por lo tanto, la mirada se fue intencionadamente cerrando. Y por último, en La pasión de Ahmed el Zegrí, en esta última novela, he querido seguir jugando con las personas, además de con los puntos de vista de las distintas religiones, con las personas literarias, es decir, con quién cuenta la historia. Ya no se cuenta en tercera persona, que digamos que es lo más tradicional, lo más habitual. Ya no se cuenta tampoco en primera persona, que es bastante común también, bastante habitual, sino que el ejercicio era bastante más arriesgado, porque me puse con la segunda persona. Y desde la primera línea hasta la última línea de la novela, todo está narrado en segunda persona. Lo cual, bueno, si alguien lo quiere intentar, es un poquito un ejercicio de por sí ya difícil, porque lo que produce esto es como un desdoblamiento de la personalidad. Por un lado, como que te libera de la necesidad de justificación realística, de decir quién está contando, ¿no? Y tal. Bueno, aquí da igual quién esté contando, él mismo viéndose a sí mismo en segunda persona. Esto limitaba mucho más en las otras, ¿no? Que era o un narrador que era muy intelectual y que era quien era, el confesor de la reina y demás, o el otro que era un judío con sus circunstancias, su vida como la de cualquiera, y que eso le limitaba lo que podía contar.
aquí por ese lado te libera, pero por otro lado, sin embargo, está mucho más limitado, mucho más condicionado, porque obliga, y es intencionado evidentemente, obliga a mantener un tono poético en la novela desde la primera línea hasta la última, que era lo que quería hacer en gran medida, porque la novela en gran medida lo que quiere es recordar a esos centenares de romances fronterizos que hubo en aquella época, donde bueno, estaba muy de moda lo moro, y esa maurofilia, ese amor por lo moro, ¿no?, que había a pesar de estar en guerra y tal, ¿no? Pues ese amor era evidente, ¿no?, era tangible, se constataba, se mascaba, ¿no?, que estaba ahí, ¿no?, en esa literatura. Estaba en todos esos romances fronterizos, pero también estaba en las primeras novelas moriscas. Y también estaba en lo que después, un poquito más tarde, en el teatro, pues se llamó las obras de teatro de moros y cristianos, ¿no? Entonces, todo ese mundo moro, permitimos la palabra, ¿vale?, porque no tiene ninguna intención peyorativa, como hoy hay que tener mucho cuidado hoy en día con las palabras, ¿no? Pero todo ese mundo moro, andalusí, ¿no?, que se recreaba ya en esas historias, y esa manera de verlo, pues requería de una creación de una atmósfera tendente a lo exquisito, bella, sin necesariamente ser irreal, ¿no?, y un lenguaje también muy poético, de alto vuelo, digamos, y bastante exquisito, ¿no?, también bastante elevado. Y esto es lo que he pretendido, sobre todo, ¿no?, con este juego también de voces en La Pasión de Ahmed el Zegrí. Entonces, todo el ejercicio está en segunda persona, con lo cual, resumiendo un poco lo que yo he dicho hasta ahora, ¿no?, pues ha habido un juego de perspectivas en cuanto a qué religión y qué cultura es la que predomina en cada una de las tres partes de la trilogía, pero también hay claramente también paralelamente una apuesta por una voz, por otra o por otra, por la tercera, por la primera o por la segunda persona. Esto a nivel de estilo, yo creo, ahora mismo hago de analista de mí mismo, yo creo que a nivel de estilo lo que conlleva es que, como acabo de decir hace unos minutos, la mirada se ha ido estrechando, y por lo tanto podríamos decir que en todas las novelas en la trilogía mantengo un realismo básico, un verismo básico, pero que la primera es más básicamente un realismo tradicional, por lo que contaba antes. Es un realismo tradicional, muy conectando con la épica de todos los tiempos, desde la primera época de la historia de la literatura. En la segunda hubo una apuesta más por, digamos, un cierto naturalismo sin exageraciones, en el sentido de que lo que pretendía hacer una profundización en el tema y en los personajes. La segunda novela, creo que sin duda ninguna, es más la que hurga en el fondo del tema y desarrolla mucho más los personajes, y ya no es tan épica como la primera, sino que es mucho más dramática. De hecho, el diálogo en la segunda novela creo que es donde es más importante de las tres. Y por último, en esta tercera novela, pues lo que hago es, de alguna manera, en lo que en literatura se llama pues un estilo más impresionista, por lo que decía antes, tanto del lenguaje como de la atmósfera. De hecho, aquí evidentemente los personajes están, la historia está, hay una profundización en el tema, pero muy por encima de todo eso está, o he querido que esté, el trabajo con la atmósfera, lo que queda fundamentalmente de la novela, o lo que me gustaría que estuviera por encima de todo en la novela, es la creación de ese ambiente y la generación de esa atmósfera poética desde el principio hasta el final. Bueno, no quiero aburrir mucho, no sé. Podríamos señalar muchas más, porque si me pongo a hablar puedo aquí darnos las tantas. Me parece que no es plan con la hora que se ha hecho, ¿no? Podríamos hablar de mucho más diferencia, ¿vale?, entre las tres novelas, pero creo que no es el momento ni es el lugar para hacerlo, simplemente de una pincelada para que se tenga una idea de qué va la novela y cuál es la tesitura de esta última, ¿no? Podríamos diferenciar el tratamiento de los espacios, el tratamiento del tiempo, que creo que también son cosas que por lo menos yo me he preocupado en trabajar mucho, ¿no? Y en trabajar mucho, y que fuera especialmente apropiado a cada una de las historias según yo creía que era lo conveniente en cada uno de los casos. Pero ya digo, para no aburrir, porque no creo que sea ni el momento ni el lugar para hacerlo, lo que sí me gustaría expresar que por encima de todas esas diferencias, que acabo de expresar algunas, pues sí que me gustaría pensar que las tres novelas comparten un estilo superador, digamos, de todo eso, ¿no? Acabo de hablar de tres estilos diferentes, una más realista, uno más naturalista, una más impresionista,
Pero sí me gustaría pensar que por encima de toda esa diferencia de estilo, por encima de toda esa diferencia de voces, de narradores, de puntos de vista, de perspectivas, que las hay queriendo además, me gustaría pensar que hay algo común en las tres novelas, que hay un estilo superador que de alguna manera me identifica, que creo que es lo que también de alguna manera pues perseguimos todo aquel que hacemos algo, que escribimos, que pintamos, que hacemos cultura, que lo que sea, ¿no? En este sentido, ¿no? Y me gustaría pensar que hay un estilo superador que aglutina todo esto, ¿no? Todas estas diferencias intencionadas que hay las tres. Y yo creo que de haber ese estilo, que ojalá lo hubiera, que de haber ese estilo, tendría que ver con mi manera de concebir la literatura. Yo básicamente concibo la literatura como un aprendizaje, tanto como profesor de literatura, es decir, cuando voy y leo los libros, las obras de teatro, los libros de poemas, las novelas de otros, como últimamente un poco como escritor también, ¿no? Como un verdadero aprendizaje. Cuando escribo un libro lo que más me interesa realmente no es pensar qué va a ocurrir con él y todo esto después ya llega el momento inevitablemente, ¿no? Sino ¿qué quiero aprender, ¿no? ¿Qué cosas quiero aprender? Y yo creo que hay tres aprendizajes fundamentales para mí y creo que los tres se observan muy bien en la trilogía, en las tres novelas. A mí me preocupa mucho el aprendizaje histórico, creo que la historia nos puede enseñar muchas cosas, creo que tratando la historia, como he dicho hace un rato, hace unos minutos, la historia realmente nos puede ayudar a comprendernos mejor, a comprender el mundo que nos rodea mejor, a intentar comprender al otro mejor. Un aprendizaje histórico, un aprendizaje ontológico que va ligado con esto que digo, ¿no? Es decir, un aprendizaje sobre el hombre, sobre la persona, sobre lo que somos, lo que hemos sido, lo que seguiremos siendo probablemente y con todas nuestras miserias, pero también ojalá sigámoslo siendo, ¿no? Porque, bueno, esta novela creo que lo pone muy en evidencia también, quizás las dos anteriores también, ¿no? Porque aquí vuelvo a contar la historia con mayúsculas de fondo misma que en las otras dos, lo que es la historia de fondo. Y al contar esa misma historia de fondo, pues estoy contando la descomposición de una cultura, la descomposición de un reino, algo que si se piensa hoy en día pues tampoco suena tan raro lo que está pasando en la misma España, ¿no? Yo creo que esas comparaciones entre pasado y presente nos pueden ayudar a comprender mejor el mundo en el que vivimos y a comprendernos mejor a nosotros mismos, ¿no? Pero por un lado tenemos todas esas miserias de lo que siempre hemos sido, de lo que seguimos siendo y a lo mejor de lo que desafortunadamente seguimos siendo, celosos, envidiosos, abusadores de poder, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que llega a las grandes catástrofes del mundo. Pero después está la otra parte humana que también interesa y que es todo lo contrario, ¿no? Lo más bonito, ¿no? Es decir, cómo la fuerza del amor redime al hombre de alguna manera de todas sus miserias, ¿no? Y lo que hace es pues sublimar y trascender, ¿no? Y por eso decía al principio que esta novela quería que fuera sobre todo un canto al amor, al sueño del amor, a la evocación del amor, a la memoria del amor, al amor en todos sus sentidos, ¿no? Y entonces me gustaría pensar, por lo menos, ¿no? Que en las tres novelas hay esto, que hay este aprendizaje histórico, que hay este aprendizaje ontológico y que hay una cosa fundamental para mí, porque es literatura, un aprendizaje lingüístico, ¿no? Yo me gusta preocuparme mucho de hacer una recreación lingüística en cada una de las novelas. Espero que acertadamente y que llegue bien al receptor. Y siempre lo he hecho. En la anterior novela a lo mejor lo parece menos, y si lo parece menos me alegraría, porque era el esfuerzo, era el ejercicio que me planteé, hacer que fuera un poco más transparente todo eso, al ser un relato autobiográfico contado en primera persona. Pero en esta he querido todo lo contrario, en esta precisamente por lo que decía también hace un momento, por intentar de alguna manera emular, entre comillas, a la antigua novela morisca y todo esto, he querido que sea excesiva lingüísticamente. Bien, excesiva sin pasarse, lógicamente, porque no estamos en el siglo XV, ni en el siglo XVI, ni en el siglo XVII, y la retórica de esa época, pues, no la soportaría una novela que quiere ser moderna, que quiere ser de este tiempo, pero sin llegar a tanto, pues sí, un poco recuperar lenguaje, recuperar terminología, recuperar sobre todo una resemántica muy poética que era lo que quería que tuviera la novela y que le diera sentido y que viniera a cuento con lo que se contaba, con quienes actuaban dentro de ella, con sus protagonistas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como decía, en este sentido sí me gustaría pensar que todo esto está en todas mis novelas, ¿no? Este aprendizaje histórico, este aprendizaje ontológico, este aprendizaje lingüístico. Porque también, por otro lado, yo me tomo la literatura mucho como artesanía, ¿no?
Y para mí no es verla como algo inferior, como un ejercicio de artesanía. Me parece, como ya he declarado en otras ocasiones, que todos los escritores recuperan la tradición, y que decir lo contrario es negar lo evidente, para mí por lo menos, ¿no? Y entonces todo lo que tú preparas, todo lo que lees previamente, sea lo que sea, pues lo que hace es empaparte de ello, absorberlo todo ello, ¿no? Y la literatura finalmente es ese ejercicio de absorción y réplica a toda esa absorción, ¿no? De reminiscencia de todo lo que has vivido también, por supuesto, pero también mucho de lo que has leído, y de transformación, claro, dándole tu punto de vista personal, ¿no? Y tu toque personal a todo ello, ¿no? Y de transformación de todo esto. Y ahí, en esa transformación y en esa réplica, pues el lenguaje es fundamental, porque si no mediara el lenguaje, un trabajo importante del lenguaje, pues para mí no sería verdadera literatura. Además, como un caso como este, como digo en esta novela, donde quiero que el lenguaje sea exquisito, porque lo he decidido así, para el tono de la historia, para el personaje, para el ambiente, para el género en el que quiero ingresar y demás, ¿no? Pues tiene que ser así doblemente, tiene que ser así a la fuerza, hasta el punto de que hay momentos donde he querido que sea puro juego de lenguaje por momentos, sin abusar, ¿no? Como decía antes, en la historia. Porque yo también creo mucho en la eficacia taumatúrgica que se dice de las palabras. Esto quiere decir que en la capacidad de obrar prodigios que tienen las palabras. Es decir, una palabra, a veces, aunque no sepamos lo que significa, pero puede generar un mundo alternativo, pero puede generar una realidad. A veces una realidad no existe, pero si la nombramos de una manera determinada, esa realidad empieza a existir de esa manera determinada en que la nombramos. Y yo sí creo en esa eficacia taumatúrgica en la palabra, como digo, son palabras un poco raros, pero explico por eso lo que quiero decir, ¿no? Es esa eficacia taumatúrgica, ¿no? Mágica, digamos, ¿no? De poder de transformación que tienen las palabras. Y bueno, ya digo, no, porque si me dan cuerda me pongo y no, si no, no acabo nunca. No quisiera enrollarme mucho más, lo que sí que quizás me gustaría añadir, en este sentido también, una última cosa ya, sí las referencias, ¿no? Porque acabo de hablar hace un minuto de las referencias que son para mí tan importantes, ¿no? Yo en estos 6 últimos años, más o menos redondeando, creo que eso es lo que he tardado en escribir estas 3 novelas, estos últimos 6 años, pues evidentemente la documentación ha sido amplísima, desde que empecé con la primera hasta esta última, no ha cesado, es decir, no fue una documentación para hacer la primera y ahí se paró, porque eso iba abriendo una puerta y otra puerta y otra puerta, y tenía que profundizar ahora por otro sitio y después por otro y después por otro, que si no lo desarrollo, porque si no acabo, ¿no? Lo que sí que en este caso, ya que estamos con esta última, sí me gustaría señalar en la línea que estaba diciendo, a lo menos un par de libros, aunque han sido muchísimos, incontables, que yo si me pusiera a contarlo hasta olvidaría seguramente mucho de ello, ¿no? Pero en este juego, ¿no? De absorción, como decía antes, ¿no? De elementos tradicionales, ¿no? Para a partir de ahí generar otra realidad totalmente distinta, creo que es de justicia señalar en este caso algunas novelas. En cuanto a la novela, la mencionaba antes, la novela morisca. La primera novela morisca de la historia, que fue La Bencerraje y la hermosa Jarifa, la releo evidentemente cuando me planteo hacer esta novela, y me sirve mucho de inspiración, porque ahí encuentro lo que denominaba antes ese tono poético, esa atmósfera, esa exageración del lenguaje, ¿no? Ese ejercicio, ¿no? De filigrana del lenguaje, y evidentemente no copiándolo, porque no se trata de copiar una obra del pasado, pero sí crear una sensación parecida. Después, la novela que continúa ese género, Las guerras civiles de Granada, no tanto como la primera, pero también su relectura pues me ha supuesto ha sido algo necesario para recrear algunos capítulos, sobre todo en este caso un capítulo de Granada, pues para recrear ese ambiente mítico de la Granada nazarí, y bueno, y algún personaje secundario también. Y después no solo novela antigua, por ejemplo, a nivel de novela contemporánea, Antonio Gala con El manuscrito carmesí, pues también es una novela que evidentemente conocía de su momento, la vuelvo a releer. Y porque yo era consciente cuando yo quería hacer esto de que algo parecido era lo que yo quería hacer, es decir, una mezcla entre crónica histórica
y vida sentimental de los personajes. Y esto Gala lo hace como nadie, ¿no? Lo ha hecho como nadie. Y lo hace no solo en varias novelas, sino en muchas obras de teatro y tal, no sé, Anillos para una dama o tantas otras, ¿no? Y bueno, el manuscrito carmesí, lógicamente, es lo que me interesaba más releer en su momento, porque, claro, lógicamente era lo más cercano a la historia que iba a contar, al momento que iba a narrar y a todo esto. Y también por eso hago un guiño que llega a ser explícito a Antonio Gala, como una cita de él en un momento dado del libro. Voy a dejar la novela, pero una cosita más de la poesía. De la poesía me parece justo, por lo menos, decir algo, ya de verdad voy acabando, ¿vale? En cuanto a la poesía, hay dos poetas fundamentales del mundo andalusí que yo he querido de alguna manera homenajear en esta novela. Son dos poetas bastante antiguos ya, visto desde hoy, pero si se releen, magníficos, excepcionales. Son del siglo XI. Uno era el rey Al-Mutamis de Sevilla y otro era el poeta y filósofo malagueño Ibn Gabirol. Los dos son dos poetas excepcionales, ¿no? Y al releerlo era con intención de nuevo, porque ya sabía lo que me iba a encontrar, ¿no? Porque ya los conocía, pero claro, tenía que refrescar. Y bueno, la riqueza de motivos y la riqueza del tono poético que me daban, ¿no? Ese aliento para continuar en ese sentido ha sido maravilloso, ¿no? En ese sentido. Y por supuesto, ya que la historia en este caso tiene mucho que ver con Ronda, porque el personaje es un personaje rondeño, pues claro, ya de paso también poner a otro gran poeta de aquella época antigua, ¿no? Que para el personaje podría ser conocido por lógica, ¿no? Por lógica realística, que este era el poeta Abul Beca de Ronda del siglo XIII, ¿no? Que escribió la elegía La caída del Islam. Además, esta elegía La caída del Islam pues contiene ese tono entre elegíaco, de sentimiento de pérdida, de que se nos va nuestro mundo, que ya venían pensando los andalusíes varios siglos antes de desaparecer, ¿no? Y al mismo tiempo de sátira, ¿no? Se nos va este mundo, qué pena, qué bonito, porque tuvimos la mejor cultura, pero también a lo mejor un poco de sátira y de crítica, ¿no? Porque se nos va porque a lo mejor no lo estamos haciendo bien y algo hemos hecho mal, ¿no? Para dejar que se nos arrebate. Y eso he querido también que esté en la novela. Y después también, como contraste, como decía antes con las novelas, también aquí en el mundo de los poetas también he querido hacer un contraste. Por ejemplo, si la memoria no me falla, y creo que no ha sido así porque ahí queda constancia en la cita incluso, ¿no? También refresqué la lectura de las poesías de Machado, y lo que pretendía de alguna manera un contraste evidente y fuerte, porque era entre esos textos tan antiguos, de estos poetas tan antiguos, preciosos, ¿no? De la poesía amorosa de Al-Mutamis y de Ibn Gabirol. He intentado hacerle un homenaje que espero haberlo conseguido mínimamente, no estar a la altura de ello porque es muy difícil, pero sí hacerle un homenaje, ¿no? Pero después quería un contraste claro con todo eso, porque ese mundo que para nosotros a lo mejor por lejano en la forma, porque el fondo y todo demás es maravilloso, a lo mejor un poquito más artificial, pues contrastarlo con un poeta moderno y bueno, el calibre, ¿no? Y la sencillez de Antonio Machado, pues me parecía muy adecuado, que se ajustaba muy bien, y por eso también hay en las citas una cita explícita para él en ese reconocimiento. Bueno, como digo, para no aburrir ya, voy a ir cerrando, porque ya veo que están los móviles desesperados y tal, ¿no? Después, a nivel histórico, pues sería interminable la retahíla, ¿no? Porque, bueno, libro de todo calado, desde los libros históricos antiguos de un Alonso de Palencia, el cronista de la reina en su momento, contemporáneo a los hechos que se narran, a Washington Irving, ya más intermedios, y ya historiadores modernos, pues todo lo que he podido, y he tenido tiempo, evidentemente, ¿no? Pero eso sería interminable. Muchos de historia general y muchos también de historia local, como en este caso es muy rondeña y muy malagueña la novela por argumento, ¿no? Pues mucho también de historia local, de historiadores locales, tanto de Ronda como de Málaga. Y bueno, no quería acabar sin esta referencia porque me parecía un poco justo hacerlo, ¿vale? Pero como estoy prometiendo hace un rato, no voy a desarrollar mucho más. Simplemente que decir para terminar que ojalá haya sabido yo hacer estos homenajes que he pretendido y ojalá haya sabido recrear bien esta historia y que les llegue cuando la lean, ojalá lo lean y ojalá les llegue, y ya el ojalá de los ojalaces, ¿no? Que les dijera algo interesante y que de alguna manera les ayudara, como a mí me ha ayudado el escribirla, pues a intentar comprendernos un poquito más, a intentar comprender un poquito más el mundo, ¿no? Y a intentar comprender un poquito más al otro. Voy a leer para terminar un trocitín muy pequeñito y ya de verdad acabamos, ¿no? Y simplemente por dar el tono de la historia. Muy pequeñito, no va a tener a lo mejor ni sentido total ni nada. Y ya a partir de ahí leer. De hecho voy a leer el principio, justo el principio de la novela. Un par de párrafos nada más. ¿Por qué he decidido leer este en vez de otro trocito en este caso? Porque cuando
yo terminé la segunda novela, la anterior a esta, de la trilogía estoy hablando, que a donde quiera que fuere, casi sin querer, como el personaje protagonista aquí ya está secundariamente en las otras dos, pues casi sin querer esta historia ya me estaba pidiendo de alguna manera, ¿no?, que la hiciera, que tenía que ser la última parte. Y hubo muchas semanas antes de empezar a escribir que estas palabras primeras, sobre todo el primer párrafo que voy a leer, es que hubo días enteros que no me lo podía quitar de la cabeza, que empecé a construir la frase en la cabeza y era una vez y otra vez, bueno, obsesionado un poco, ¿no?, con esta frase. Tenía dos imágenes, una totalmente de palabra y una imagen visual, que era, no quiero tampoco chafar mucho, pero como empieza la novela, que era la imagen del Zegrí en la mazmorra. Y entonces era esa imagen visual y esta frase que yo la iba construyendo y la iba cambiando palabras y la iba añadiendo y la iba repitiendo, ¿no? Y es por esto, bueno, quería compartir esta anécdota, ¿no? Y esto fue obsesivamente, y ese fue el arranque de la novela. Y yo mismo pensaba en aquel entonces, vale, sí, te estás montando esto mental, ¿no? Voy a decir una barbaridad. Pero sí. Y ahora es que, ¿cómo vas a seguir esa novela? Por lo que decía antes, ¿cómo vas a seguir una novela entera en segunda persona con ese tono? Lo he hecho, espero que llegue, ¿vale? Espero haberlo logrado y haber superado mínimamente la prueba. Empieza así la novela. Dice: brilla el sol sobre las cumbres de las sierras del Íbar y Grazalema y tú resplandeces en competición con él, venciéndolo. Pues lo que en él es ocaso en ti, joven alborada, él marca el crepúsculo y tú apuntas un nuevo amanecer. Otra vez al sol, Ahmed, te grita tu madre. Y tú sonríes, y muestras tu blanca dentadura, perfecta en su armonía, los ojos verdes, de un verde luminoso, alegre, el negro pelo rizado, azabache esplendente que corona la morena piel de tu aceitunado cuerpo desnudo, sensualmente recostado junto a la alberca del paradisíaco jardín. Sí, otra vez al sol, me encanta tomarlo. Siempre te gustó, desde muy pequeño, siempre detestaste el frío y amaste el calor. Ojalá ahora lo encontrases, ¿verdad? Ojalá pudieses escapar de la gélida opresión de estos muros chorreantes de humedad, de su negra soledad y de su humillante condena que te congela por dentro y por fuera. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Bien. Bueno, pues nada, lo dicho, pensé que iba a tardar Daniel. Que muchas gracias a todos por su asistencia, espero que hayan pasado un buen rato y espero que lean la novela y que les guste, ojalá. Muchas gracias a todos por la asistencia.